En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, tú que eres el Dios vivo, el Dios que llama, que unge y que envía, hoy nos presentamos como tus hijos, hijas, siervos y siervas, reunidos para formarnos como predicadores de tu palabra viva, para anunciar a Cristo con poder, fidelidad y valentía. Te pedimos, Señor, que en esta noche y en este curso tomes autoridad plena sobre nuestras mentes, corazones y voluntades. Queremos rendirte todo nuestro ser y declarar que tú eres el Señor, el único digno de recibir gloria, alabanza y adoración. Queremos invocar tu presencia y protección. Espíritu Santo, fuego del cielo, defensor del alma, aliento del predicador, ven ahora sobre nosotros y llénanos con tus dones, especialmente con sabiduría, entendimiento, ciencia y fortaleza. Desciende con poder sobre este lugar, sobre cada uno de nosotros, y purifica todo lo que no viene de ti. Envía, Señor, a tus santos ángeles, San Miguel, San Gabriel, San Rafael, para que nos asistan, nos protejan y luchen en esta batalla espiritual. Que San Miguel Arcángel, con su espada de fuego, expulse y encadene todo espíritu contrario a tu reino. Nos revestimos con tu armadura, Señor Jesús. Hoy nos ceñimos con el cinturón de la verdad, nos revestimos con la coraza de justicia, calzamos nuestros pies con el ardor del Evangelio de la paz, alzamos el escudo de la fe con el cual apagamos todos los dardos del maligno, tomamos el casco de la salvación y empuñamos la espada del Espíritu Santo, que es tu palabra viva y eficaz. Renunciamos en el nombre de Cristo Jesús a toda confusión, desánimo, pereza espiritual, división y orgullo. Atamos y anulamos toda influencia del maligno sobre este curso, sus participantes, predicadores, familias y entornos. Declaramos que ningún arma forjada contra nosotros prosperará, porque somos tuyos, consagrados a ti y escondidos en tu costado herido. Hoy queremos, en el nombre de Cristo Jesús, proclamar que este será un curso de avivamiento espiritual, donde muchos corazones serán encendidos por la llama de tu amor. Declaramos que este será un terreno fértil, donde se sembrará tu palabra con poder y germinarán vocaciones, ministerios, conversiones y liberaciones. Creemos, Señor Jesús, que tu gracia es más fuerte que nuestras debilidades y que nos enviarás como testigos valientes, ungidos por tu Espíritu Santo, para anunciar que Jesús vive, reina y volverá glorioso. A ti, Madrecita linda, Santa María, Reina de los Apóstoles, te pedimos que nos cubras con tu manto sagrado. Intercede por nosotros como en Pentecostés. Ruega por cada predicador futuro para que cada uno sea un predicador de poder, un servidor, y por cada uno de los que aquí estamos. Santo hermano Pedro de San José de Betancur, San Pablo, San Pedro, San Juan Crisóstomo, Santo Domingo, San Antonio de Padua, San Juan de Ávila, rueguen por nosotros. Santos y santas de Dios, intercedan por nosotros y por este curso. Padre eterno, recibe esta oración en acción de gracias, protección y agradecimiento. Que todo lo que se diga y se enseñe en este curso sea para tu gloria. Que se levanten predicadores que no teman al mundo, sino que teman perderte a ti. Que se anuncien a Cristo crucificado y resucitado con amor, convicción y verdad. Todo lo consagramos a ti, oh Jesús, a través del Inmaculado Corazón de María. Amén
Amén y amén. Mis amados hermanos, que Dios les bendiga cada uno por nombre. Recordándoles que hay que abrir su cámara, por favor, para que podamos participar en esta enseñanza. Sean bienvenidos cada uno por nombre. Ahí espero que ya tengan listo su cuaderno, lapicero, Biblia, catecismo. Fíjense que el día sábado yo estaba dando un tema acá en la comunidad y pues antes de entrar al tema me parece que podríamos hablar un poquito de esto. Resulta de que el Señor me ponía las tres partes, podríamos decir. Yo hace años, 10 años más o menos, o 12, hice un tema que se llama las 3 fases del cristiano, donde nos hablaba de un encuentro genuino, segundo nos hablaba de un crecimiento espiritual, y tercero nos hablaba de la relación directa con Dios. Pero ahora el Señor me da algo parecido, que son los 3 aspectos o las 3 etapas que debe de pasar un cristiano, ¿verdad? Y pues yo creo que el predicador podríamos ver esa parte y luego en la última parte hablar un poco más profundo, porque la primera parte que pasa una persona, un cristiano, es la emoción, ¿verdad? El llamado, aquel anhelo de estar con Dios, ¿verdad? Ya sea por algún problema, ya sea por alguna situación, ya sea por cualquier situación o cosa, buscando una respuesta a sus problemas económicos, problemas de familia, problemas matrimonial, problemas de salud, cualquier tipo de problema. Luego tenemos esa es la primera etapa. La primera etapa es el anhelo, el deseo de estar con Dios, ¿verdad? Porque hay una necesidad. Esto pues es un tema completo, ¿verdad? Solo les voy a dar las 3 partes que el Señor me puso, porque yo este tema lo desarrollé el sábado acá en la predicación. Luego la segunda parte es bien interesante porque se llama el emocionalismo. Es cuando un cristiano entra en una fase de emoción, ¿verdad? Siente la presencia. Hoy lloré, hermano, cuando usted cantó, hermano, se sintió, o sea, está viviendo una emoción profunda por ese encuentro que ha tenido con Jesús. Y esa emoción, pues muchas veces la llevan allá afuera, ¿verdad? Porque esto sale porque el Señor me inspira esta predicación precisamente porque yo vi a una persona en la Aguilar Batres cantando, pero así fuertemente, alabando al Señor, con su teléfono iba oyendo. Entonces le digo a mi esposa, él está ahorita en la parte de la emoción, ¿no? Haber conocido al Señor. Miren, hermanos, uno quisiera predicarle hasta el chucho, si es posible, ¿verdad? Porque uno está bien emocionado, bien interesado. Uno deja todo, mi hermano, porque así es. Uno deja todo por asistir a su actividad, quiere invitar a medio mundo. Esa parte es muy bonita, pero se corre el riesgo que se termine, porque la emoción en el Señor es algo pasajero, ¿verdad? Acuérdese de que Jesús mismo dice que dichoso aquel que sin ver crea. Entonces va a llegar un momento en que la emoción se pierde. De hecho, allá el apóstol San Juan en Patmos, cuando escribe Apocalipsis, le pone a las iglesias, allá en el capítulo 2 les pone que pues les hace ver todo muy bueno. Tú eres congruente, asistes, has puesto a pruebas a los mentirosos, bueno, pero tengo una cosa en contra tuya, que has perdido tu primer amor. Vuelve de donde has caído. Entonces, esta segunda etapa que pasa el cristiano, pues es una etapa muy linda,
pero no nos podemos quedar en esa etapa de emociones, porque cuando la persona ya no siente nada, anda de retiro en retiro, de comunidad en comunidad, de parroquia en parroquia, anda buscando eso, llenar esa necesidad de la emoción. No, nosotros tenemos que pasar a una tercera etapa, y es ahí donde muchos fracasan, ¿verdad? Que es la etapa del compromiso con Dios y su reino. En esta etapa, pues, quiero mencionárselos a ustedes, porque en esta etapa es donde el predicador va a funcionar, ¿verdad? Si una persona se pone a estudiar el tema de la predicación porque qué bonitos los temas, que qué emocionantes, que tan lindo que yo sentí, pues posiblemente se quede en la segunda etapa, porque ya en la tercera, que es el compromiso, aquí, en nuestro estudio, podríamos pasar un termómetro, ¿verdad? Y yo hacerles una pregunta a ustedes. Cada uno tiene la respuesta, yo no puedo responder por ustedes, pero la pregunta sería: ¿cuántos han hecho sus tareas? Realmente, esas tareas que se les han dejado, que no son tareas como para decir, bueno, me las tiene que traer. No, son tareas sugeridas. Fíjese, nos da el Señor la libertad de que si quiero la hago, si no quiero no la hago. Pero tal vez yo no había entendido esa parte. Y es porque a través de eso el Señor hace que nuestro compromiso para con Él crezca, ¿verdad? Yo lo he dicho siempre. Yo inicié con el hermano Mariano Serrano ya hace 37 años. Él pues me decía qué hacer, cómo hacer y todo. Pero llegó el momento en que ya me tocó trabajar solo, ¿verdad? Y yo podría decir, bueno, ya no tengo quien me dirija, quien me guíe, ¿qué voy a hacer? Y ahí es donde entonces yo pude darme cuenta si tenía o no un compromiso con Dios, si aceptaba o no aceptaba esa tercera fase del cristiano, que es la relación directa con Dios, donde va a ser Dios el que me va a dirigir. Va a ser Dios el que me va a guiar, va a ser Dios el que me va a dar los temas. Entonces, antes de entrar a nuestro tema de hoy, porque tiene que ver con esto, por eso es importante que yo les hable de esto antes. En este tema, que es el que a continuación vamos a presentar, dice que nosotros, los predicadores, vamos a pasar a una etapa de formadores de discípulos. Y es ahí entonces donde nosotros no podemos funcionar, mis hermanos, si no estamos ya en la tercera etapa. Les hablé de la primera etapa, la necesidad de buscar de Dios, el Dios bombero, ¿verdad? Aquel Dios bombero que, si usted fue a un retiro de iniciación, sabe de qué estoy hablando. El Dios bombero que solo se busca cuando hay necesidades. Bueno, pero ya logró pasar esa primera fase o esa primera etapa. Luego viene la segunda etapa, que es la emoción del encuentro. Primera de Corintios 2:14 dice, ¿verdad?, que se necesita una experiencia espiritual. Entonces, cuando se tiene esa experiencia espiritual es bien lindo, como les digo, hasta el chucho se quiere evangelizar. Uno está llevando gente a la comunidad, está invitando a medio mundo, se vuelve un pescador, alguien interesado en que los demás conozcan lo que uno está viviendo. Pero cuando ya vamos a pasar a la tercera etapa, ya entramos en un compromiso donde si no estamos bien parados, nos va a aburrir, ¿verdad? No nos va a gustar, porque ya cuando hay un compromiso, ya eso es muy aburrido, ya pues ya lo hace uno como porque hay que hacerlo, y termina abandonando, ¿verdad? Aquí podemos ver que hay muchos que han iniciado, se han ido en la primera etapa, porque muchos buscan, como los 10 leprosos, buscan ser sanados, y al final pues solo uno regresó a alabar a Dios, y Jesús le dice, bueno, ¿y dónde están los otros 9? No eran 10 los sanados. Y el que regresó, que era de hecho un extranjero, le dice, bueno, pues no sé, va. Entonces Jesús le dice, vete, y me impactan las palabras que Jesús le dice, porque le dice, vete, tu fe te ha salvado.
O sea, ahí nos habla de la perseverancia, que nos va a llevar a la segunda etapa, que es la emoción del encuentro. O sea, no es que sea mal. Yo me puedo sentir gozoso, me puedo sentir, pero si me quedo ahí en la emoción, ya no puedo pasar a una tercera etapa, que es el compromiso, porque ya en el compromiso ya no es de sentir, ya es de dar. Como usted ve esta imagen ahí que les puse, ahí va una persona con discípulos, ya es de estar llevando gente a los pies de Jesús, ¿verdad? Ya no se trata, digamos, de sentir la emoción o qué sé yo, aunque yo les decía aquí a los hermanos que el Señor nunca nos va a dejar de estar dando esos toquecitos especiales donde nos hace llorar, donde nos hace sentir y recordar, porque Él nos recuerda que está con nosotros a través de esos toquecitos de amor, ¿verdad? Que Él va dando, pero ya nosotros ya no hacemos las cosas por emoción o por compromiso, sino ya lo hacemos porque sentimos ese llamado. Entonces hoy era importante hablar de esto porque precisamente el tema de hoy nos va a hablar de él, ¿verdad? Y en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, que es la cita que aparece al pie del afiche. Mire la forma en que lo dice San Pablo, dice: y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea, no es a cualquier persona, mi hermano, no es a cualquier persona que se le da el encargo. Repito, puede ser que alguien entre a este curso por emoción, puede ser, ojalá que no, pero no nos podemos quedar ahí, porque lo que estamos recibiendo, lo que el Señor nos está dando, ahora Él nos va a enviar, ¿verdad? Pero ya no a predicarlo nada más, sino ir formando ya discípulos, ¿verdad? Porque dice esto, encarga a hombres fieles. O sea, lo que el Señor nos está dando, tenemos que encargárselo a personas que sean fieles y que sean aptas o idóneas para enseñar también a otros. O sea, en pocas palabras, que tengan ese llamado a dar a los demás, ¿verdad? Yo bendigo a Dios porque no solo en lo espiritual, a mí siempre me ha gustado enseñar, bendito sea Dios, y yo siento que es un don, ¿verdad? Y bendigo a Dios por ese don, porque yo desde mi vida secular, cuando trabajé en lo que es estructuras metálicas, cuando entrené karate, terminé siendo maestro de karate, estuve como locutor, también estuve dando, o sea, yo siento que en todo momento a mí me ha llamado la atención enseñar. Y qué hermoso, porque como que Dios me fue preparando y ahora me tiene en su reino, imagínense usted, ¿verdad? Entonces, hoy el Señor nos manda precisamente a eso, ¿verdad? El predicador como formadores de discípulos. Aquí vamos a ver que tenemos que evangelizar para transformar. Tenemos que acompañar espiritualmente a las personas y vamos a dar formación continua del pueblo de Dios. Entonces son 3 puntos importantes que se van a practicar ya como predicadores. Por supuesto, vamos a ver, esto no es me dieron ganas, ya lo voy a ir a hacer, no. Evangelizar para transformar, acompañamiento espiritual y formación continua del pueblo de Dios. El objetivo de este estudio, de este módulo, es capacitar al predicador para que no solo proclame el evangelio, sino que también forme nuevos discípulos como lo hizo Jesús, ¿verdad? Lo que les venía diciendo al principio. No solamente aprender, no solo recibir, sino para que también formemos nuevos discípulos, como lo hizo Jesús. Y se enfatiza la importancia del acompañamiento espiritual, la formación continua y la construcción de comunidades misioneras. Aquí vamos a ver un punto bastante importante que creo yo que vale la pena
tocarlo, ¿verdad? Que la necesidad o la importancia de acompañar a las personas espiritualmente. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros normalmente cuando empezamos no tenemos el conocimiento. Entonces, alguien nos pide un consejo, alguien nos cuenta algún problema, pues a veces le damos un consejo con la carne, ¿va? Ustedes, con lo que nosotros podemos. Mira, por decir algo, alguien que no tiene a Dios en su corazón, ¿va? Mira, si te la hizo, hacésela, ¿verdad? Que sienta lo que vos sentiste y cosas así. Son esa clase mira, no te dejes, ¿va? Defendete, o mira, de hecho, los mismos papás les dicen a los hijos, no te dejes pegar, dale vos también, pegale, ¿verdad? Y hasta amenazan a los hijos, si algún día venís con el ojo morado, yo te voy a dar más duro. Entonces van creando unos hijos combatientes, ¿verdad? Unos hijos que siempre van a estar en conflicto. Y esto, por supuesto, crece en él. En el caso del reino de Dios es diferente, ¿verdad? Porque en el reino de Dios primero nos tenemos que preparar. Es por eso que es muy importante el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Podríamos decir también las otras dos bases, ¿verdad? No solo las Sagradas Escrituras, sino también la Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia. Y de esa forma vamos a poder acompañar espiritualmente a las personas. Y la formación continua y la construcción de comunidades misioneras. Aquí estamos tocando ya 3 temas que nosotros tendríamos como predicadores ya al terminar el curso, al recibir ya, primero Dios, nuestro diploma de participación que Monseñor nos va a dar, primero Dios. Entonces, previo al examen, por eso es bien importante hacer las tareas, ¿verdad? Porque habrá un examen y todo que Monseñor nos hará para ver si de veras se logró comprender todo esto. Entonces, por eso es muy importante hacer las tareas, estudiar, anotar y todo, para que al final, pues, podamos decir gracias a Dios, ya tengo mi diploma de haber recibido el curso. Entonces, la formación continua debe estar siempre, y la construcción de comunidad misionera. Aquí ya nos está enviando entonces a 2 cosas importantes: a que nosotros seamos formadores y a la vez que seamos constructores, fíjese usted, de comunidades misioneras. Vamos a ver en el fundamento bíblico primero cómo nos habla el Señor, y luego vamos a hablar un poco de lo que es el envío, porque son dos factores importantes. Decíamos, uno es el conocimiento, ¿verdad? Y luego ser enviados. Vamos a comprender esta parte. Primero dice en San Mateo, capítulo 28, versículo 19 y 20, dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Pero ¿cuál es el mandato? Y eso es lo que quiero yo que ustedes observen claro ahí. Enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. O sea, es bien importante, no, vamos a hablar más adelante de eso, no vamos a ir a dar cualquier cosa que se nos ocurre. Porque hay personas que dicen conocer temas, pero al final no los conocen, ¿verdad? Y hay otros pues que sí los conocen, pero a mí no me gusta enseñar, dicen ellos, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí nos está llamando a 2 cosas. Una es ir y hacer discípulos. Y la segunda es enseñar lo que nosotros hemos aprendido. Es bien importante comprender esa parte. Segundo, en Efesios, en capítulo 4, del 11 al 12, San Pablo nos dice que constituiré a algunos como pastores, maestros, para edificar el cuerpo de Cristo. Aquí nos vamos a dar cuenta entonces que es el llamado que el Señor nos está haciendo. Y luego en Romanos capítulo 10, versículo 15, que es la cita realmente del misionero, dice: ¿y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Y como dice la Escritura, qué hermosa es la llegada de los que traen buenas noticias. Palabra de Dios.
Ahora, aquí quiero yo preparé un estudio ahí a la par de pero para profundizar más esta cita, porque esta cita la usan mucho los protestantes, ¿verdad? Yo ando predicando porque la misma escritura dice que tenemos que predicar y tenemos que aquí y allá, y ellos se amparan en esto mucho, ¿verdad? Porque ¿cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Entonces el Señor me envió, el Señor me mandó y por eso yo estoy predicándolo. Pero ¿qué están predicando? Es el problema, porque son personas que se han salido de la iglesia, medio han entendido muchas veces la palabra de Dios, y como dice San Pedro, las tuercen para su propia condenación, ¿verdad? Entonces hoy vamos a entender esta partecita donde para predicar se necesita ser enviado, porque ahí dice la palabra. ¿Cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Ahora la pregunta es, ¿quién nos envía? Porque eso es lo que tenemos que entender nosotros. A mí me puede decir doña fulana, mire, vaya a predicar, usted que sabe bastante, si tiene razón, vaya, y me voy a predicar, y es que a mí el Señor me mandó a predicar. O yo le puedo decir a una persona, mire, usted ya sabe un poquito, vaya a predicar, hombre, no se quede callado. Y entonces las personas aparentemente andan cumpliendo con esta cita, ¿verdad? ¿Y cómo van a anunciar el mensaje si no son enviados? Ustedes dicen ellos, bueno, yo voy a ir a hacerlo. Pero hoy vamos a ver realmente qué se necesita para ser enviado. Acuérdense que nosotros no nos mandamos solos. Entonces yo he preparado este estudio para que podamos profundizar un poquito más, y le he titulado El predicador es enviado, ¿verdad? Para los que anhelan predicar, pero lo quieren hacer sin preparación ni autorización. Esto está preparado para aclarar esos aspectos, esos puntos de vista. Cuando alguien dice, tengo el gozo de salir a predicar, sin ser enviado, la respuesta de la iglesia y por ende de Dios, quien la respalda sería: tu planteamiento es sólido, pero conviene precisarlo bien. En la fe católica no basta el deseo personal de predicar. Hay un principio claro de misión y envío. Ahí se lo dejé en negrita para que esté claro. Misión, pero el envío. O sea, el mandato eclesial. Ese envío viene de Dios y se reconoce y ordena en la iglesia. Entonces, cuando una persona dice, mire, yo anhelo ir a predicar, ¿verdad? Y entonces le dice, bueno, andabas, porque yo miro que vos ya sabes bastante, ¿verdad? Y una vez se le pregunta, y usted anda predicando, ¿y quién es su asesor o qué? Ah, mire, yo no tengo usted, pero el Señor me envió, el Señor. Entonces, esos son los peligros realmente cuando no se está bajo sujeción de una comunidad o de en el caso de nosotros, del clero, ¿verdad? Nosotros tenemos como cabeza al Papa, luego los cardenales, etcétera. Vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos que tener claro, tu planteamiento es sólido, podríamos decirle a esta persona, pero conviene precisarlo bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en la fe católica no es como una secta. En la fe católica no basta el deseo personal, ¿verdad? Sino hay un principio claro: misión y envío. Entonces, este envío viene de Dios, por supuesto, y se reconoce y se ordena en la iglesia. Llamados por Dios, primero, discernidos por la iglesia, segundo, y enviados con autoridad. Esos son los 3 pasos que debe de seguir un predicador. No es solo, yo tengo ganas, yo siento que ya sé bastante, no. Primero, llamado por Dios, porque el que no ha sido llamado por Dios, como lo decía al principio, se va a quedar solo en la emoción, y después ya no va a seguir, ¿verdad? Acuérdense que trae muchas pruebas. El ser líder no es fácil. Humillaciones, personas que le van a faltar el respeto a uno, personas que hay que estar rogando, y si uno no tiene ese llamado, mi hermano dice, si quiere, bueno, si no, no, y tira la toalla. No, primero tiene que ser llamado por Dios. Segundo, Dios lo llamó, perfecto, ya se preparó, etcétera. Ahora va a discernir la iglesia, usted está apto para él.
y luego enviado con autoridad. El envío es precisamente lo que hace el obispo. Usted ya recibió y todo, pues vaya. Pero no es de ir, aquí vengo, y vamos a verlo más adelante. Veamos entonces, ese respaldo es claro en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio. Debe estar bajo esas tres bases. La Sagrada Escritura dice, nadie predica, ojo, si no es enviado. Romanos 10, 14 y 15. ¿Cómo predicarán si no son enviados? Primero tenemos que entender que nadie... Podemos evangelizar, podemos hablarle a la familia, podemos hablarle a una persona que va y me pide un consejo o algo, pero eso es evangelización. Pero que yo venga y me presente a una comunidad, a un grupo de oración o a una parroquia y aquí vengo, ¿verdad? Yo sé quién nos mandó, pues el Señor me mandó, ¿verdad? Y entonces los padres les da risa, pues, ¿verdad? Y le dicen, no, usted tiene que traer una carta de su asesor. Ay, ¿quién me hará mi cartita? Dice algunos ahí, ¿verdad? A mí me han venido a decir, hermano, mire, usted no me podrá hacer una carta. Yo quiero predicar, pero fíjense que me están pidiendo una carta de alguna comunidad y como usted me conoce. Le digo, no se puede. Le digo, si quiere, pues venga a la comunidad, intégrese a la comunidad y ya el Señor pondrá. Pero cualquiera tiene que comprender que nadie predica si no es enviado. Entonces, en este texto es clave. La predicación auténtica presupone misión, o sea, el envío, y no iniciativa propia. ¿Cuál es el peligro de hacerlo separado de la iglesia? El peligro de la enseñanza, hermano. Porque si la persona no está bien preparada, puede ser que vaya a dar algo diferente a la enseñanza de la iglesia. Ese es el peligro realmente, el peligro de la enseñanza, pudiendo ser contraria a la de nuestra iglesia, volviéndose una secta más de la que pueden hacer herejía, apostasía y cisma. Eso ya lo vimos, ¿verdad? Entonces es importante que la persona que sale tiene que ser enviada y discernida con la iglesia. Gálatas 1:6 nos aclara esto, ¿verdad? Lo hemos leído cualquier cantidad de veces, ¿verdad? No es que haya otro evangelio, sino hay algunas personas que los perturban a ustedes y los quieren apartar de la verdad de Cristo. Y ese es el problema de las sectas, precisamente, porque ellos pues no aceptaron la autoridad de la iglesia y decidieron irse. Y ahora son miles las sectas, ¿verdad? Segundo, Jesús envía, no improvisa. San Marcos, en el capítulo 3, versículos 13 y 14, podemos ver así en resumen, dice, llamó a los que quiso, no a cualquiera, llamó a los que quiso para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Primero, para estar con él, ¿sí? Y luego para enviarlos a predicar. No podemos predicar si no estamos con él. Y no estamos con él si no estamos bajo sujeción de su iglesia. O sea, esto es lo que tenemos que comprender. Primero hay llamado y luego envío. ¿Cuál es la misión concreta y autorizada? En San Mateo, lo que leíamos al principio en el capítulo 28, 19 y 20 nos dice, vayan y hagan discípulos. Ok. Primero es ir y hacer discípulo. ¿Qué es discípulo? Personas que nos escuchen, personas que nosotros guiemos, ¿verdad? Podríamos decir alumnos. Ese es el primer mandato. Vayan y hagan discípulos. Y el mandato misionero no es genérico. Es dado a los apóstoles, ojo, y por sucesión a la iglesia. Porque el mandato misionero no fue dado a cualquiera, es algo que fue primero dado a los apóstoles y luego la sucesión es la que nos va a llevar a nosotros. Porque lo dice en el 20, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a usted. Nuestra iglesia tiene más de 2000 años, no es cualquier enseñanza lo que se va a dar, es lo que por más de 2000 años la iglesia nos ha venido dando. O sea, nos decía en una ocasión un sacerdote, pues nosotros no vamos a ir a descubrir el agua azucarada, no lo vamos a ir a dar lo que la iglesia da, pero actualizándolo
al tiempo que estamos viviendo. Entonces eso es lo que tenemos que comprender. ¿Cuál es el orden jerárquico de la Iglesia Católica? Para poderlo comprender un poquito más, la Iglesia Católica tiene un orden jerárquico bien definido que es importante. Este orden no es solo organizativo, ¿verdad? Tenemos que conocerlo, no es solo organizativo, no es solo una organización, como muchos pueden creer, sino es sacramental y apostólico. ¿Qué quiere decir eso? Está basado en la sucesión de los apóstoles, o sea, la sucesión apostólica, que viene desde la fundación de la iglesia, allá en Mateo 16-18, donde le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra. Todos conocemos ya la cita. Entonces queda de esta forma el orden jerárquico, comenzando desde el Papa. Luego siguen los cardenales, después los obispos, luego los arzobispos, luego los sacerdotes, de ahí los diáconos, los religiosos o religiosas, los laicos consagrados, los laicos comprometidos, que somos nosotros, y los fieles. Ellos son los que pues van a misa, van a ver esto, aquello, otro, pero no están comprometidos con Dios. Hay un poco de peligro en esto, porque cuando no se conoce, son las personas que fácilmente son engañados por las sectas y terminan diciendo: cuando yo era católico. Y realmente solo fueron fieles, ¿verdad? Nadie se atribuye el ministerio. En Hebreos capítulo 5, versículo 4 dice: nadie puede tomar este honor para sí mismo, sino que es Dios quien lo llama y le da el honor. Entonces, es bien importante comprender esto. El ministerio no es autoimpuesto, ¿verdad? Yo pues siento que estoy preparado, ¿verdad? Y voy a ir a predicar. Yo creo que es bien importante que nosotros comprendamos todo eso. Veamos un poquito algo que pasó en la iglesia primitiva. Un apóstol tan conocido como San Pablo, ¿verdad? Que cualquiera puede decir: no, San Pablo, mis respetos, ¿verdad usted? Entonces podemos darnos cuenta ahí que aún San Pablo dice allá en Hechos capítulo 13, versículos 2 y 3, San Pablo y Bernabé ellos fueron, se presentaron ante Pedro y en la reunión y todo, y Pedro dijo: sepárenme. O sea, el Espíritu Santo habló a través de él y dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Ojo. Y después de orar les impusieron las manos y los enviaron. O sea, San Pablo incluso fue enviado por la iglesia, no actuó por cuenta propia, a pesar de que San Pablo conocía. Recordemos que era un estudiante, era un maestro, él conocía, ¿verdad? Pero no, él tuvo necesidad también de ir, presentarse, estuvo un tiempo, porque no fue, llegó ya al impulsión humano, no, él estuvo un tiempo preparándose también ahí con los apóstoles, y luego el Espíritu Santo dice: sepárenme a Bernabé y a Saulo. Entonces, después de orar por él, les impusieron las manos y los enviaron. Entonces ahí nos damos cuenta que aún San Pablo no salió, como muchos creen, ¿verdad? Y ese es el problema, ¿verdad? Lo vemos. Y a mí la verdad que a veces he visto al padre Luis Toro y a veces me da tristeza, de veras, esta gente, porque de veras viven en una ignorancia. Ellos aseguran algo que no es así. Y el padre les dice: pero mire, usted no tiene la culpa, a usted le enseñaron mal. Entonces usted puede, si quiere, restaurarse, ¿verdad? Regresar. Y no, o sea, lamentablemente muchas personas han recibido mal esta enseñanza por necesidad. Se fueron de la iglesia buscando tal vez una respuesta a sus inquietudes, a sus necesidades, y los engañaron. Y ahora engañados, ellos engañan a otros, pero no queriendo. Y da tristeza a veces oír las cosas que ellos dicen y aseguran, y dicen no. Y más triste todavía cuando el padre Luis Toro le lee citas bíblicas
que respaldan todo esto. Entonces digo yo, de veras, pobres esas personas, ¿verdad? Y algunos dan la vuelta y se van. O sea, el mismo padre ha dicho, no hay peor ciego, ¿verdad? Ese es un dicho que existe, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante que nosotros en el nombre de Jesús podamos comprender en esta noche, mis amados hermanos, que el Señor necesita que nosotros nos comprometamos. Necesitamos ser enviados, pero tenemos que llevar un orden. Desde los primeros siglos la iglesia ha enseñado a que nadie puede predicar públicamente sin comunión con el obispo. La predicación auténtica está ligada a la sucesión apostólica. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, él fue alumno directo de San Juan, el apóstol amado, y él fue el que le puso a nuestra iglesia católica, recuérdense, ¿verdad? Entonces San Ignacio de Antioquía, del siglo I y II, él decía nada, él cuidó mucho esto, nada se haga sin el obispo. Él fue el que dijo, donde está el obispo, ahí está la iglesia universal. Entonces, esto incluye la enseñanza y la predicación. Nada se haga sin el obispo. Y San Irineo de León, en el siglo II, él defiende la verdadera doctrina. Se transmite por quienes están en línea apostólica, no por iniciativa individual. Entonces, como vemos, la tradición de la iglesia, la santa tradición de la iglesia a través de los santos padres, también nos enseñan que no podemos salir a predicar solo porque yo siento. Y en el magisterio de la iglesia me tomé un poquito el trabajo de leer estas partes para sacar algunos resumen, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes anótenlo ahí y léanlo, vale la pena leerlo, mis hermanos. Vale la pena leerlo. En Lumen Gentium, si usted lee el número 25, ellos dicen los obispos son los auténticos maestros de la fe. ¿Sí? Hay un documento que se llama Apostolicam, aunque ese no lo había oído yo, ¿verdad? Hasta ahora que me está sirviendo para este tema. Apostolicam Auctocitatem. En el número 24 yo lo copié literal para poderlo entender. Los laicos pueden evangelizar, pero según su condición, en comunión con la iglesia. Y luego de cierta, al final dice, la jerarquía encomienda a los laicos algunas funciones que están muy estrechamente unidas con los ministerios de los pastores, o sea, los obispos, como en la explicación de la doctrina, y esto me impactó bastante, por eso lo puse en rojo, en la explicación de la doctrina cristiana, ojo, en ciertos actos litúrgicos, en cura almas. Esto lo puse en rojo, ¿por qué? Porque nosotros como laicos, mis amados hermanos, podemos ser usados por la iglesia para la sanación interior. A eso se le llama cura almas, ¿verdad? Al sacerdote por eso le dicen cura, porque significa que cura el alma, ¿verdad? Entonces nosotros también tenemos este llamado y esta autoridad. Claro, cuando hemos sido enviados por la iglesia de curar las almas, ¿verdad? Es por eso que el Señor, cuando uno hace un retiro de sanación interior, ¿verdad? El Señor toca los corazones, hay personas que lloran, etcétera, pero es porque la misma iglesia lo está autorizando. Y sigue diciendo, en virtud de esta misión, los laicos, oiga, en cuanto al ejercicio de su misión, están plenamente sometidos a la dirección superior de la iglesia. Pues ahí nos damos cuenta, mis amados hermanos, que sí, la iglesia sí nos va a dar esa oportunidad, pero, y es bien interesante, ¿verdad? Porque ¿cuáles son las funciones? Que están estrechamente con los ministerios de nuestros pastores, la explicación de la doctrina cristiana. Usted y yo podemos explicar la doctrina. Claro, si usted no la sabe, ¿qué va a explicar, verdad? Pero podemos explicar la doctrina. Es un derecho que nos ha dado el bautismo. Y también en ciertos actos litúrgicos. O sea, hay ciertas cosas en la liturgia que nosotros
Recuérdense que nosotros preparamos a los que se van a bautizar, a los papás, preparamos a los de la comunión, preparamos a los que van a tener su confirmación, preparamos a los que se van a casar, etcétera. Ese es el trabajo ya en ciertos actos litúrgicos. Y luego en curar almas. Eso, por supuesto, es un don especial que Dios da. Entonces dice, en virtud de esta misión, los laicos, en cuanto al ejercicio de su misión, ojo, están plenamente sometidos a la dirección superior de la Iglesia. Y también en el Código de Derecho Canónico, porque también la ley tiene un código de derecho canónico, o sea, por ello, pues, podríamos nosotros también defender nuestros derechos y nuestras obligaciones, por supuesto. Allá en el canon 765 al 66, resumido, dice los laicos, y estos numerales se los doy porque usted los puede leer y los lee despacito y los va a profundizar más. Dice, los laicos pueden ser admitidos para predicar en iglesias u oratorios previo permiso de la autoridad competente. Por eso le dije, más adelante le voy a explicar esto. ¿Por qué? Yo tengo el gozo de predicar y yo no me voy a ir a meter a una parroquia. Y otra cosa, bueno, yo ya estoy autorizado, ya tengo mi diploma, recibí mi curso y ya fui enviado. Perfecto. Pero yo no voy a ir a una parroquia y decir, mire, yo vengo a predicar. Aquí está mi diploma, yo soy enviado. Yo tengo mi credencial, tengo la carta de autoridad para ir a predicar, pero abajo de la carta dice previa autorización del sacerdote del lugar y del obispo. Porque recuérdense que el arzobispo de Santiago de Guatemala no es el mismo de allá de Escuintla, por ejemplo, ¿verdad? Ahí ya está Monseñor Hugo Palma y no es lo mismo que el de... Entonces está dividida por sectores, está dividida la iglesia en Guatemala y cada sector tiene su arzobispo. Entonces yo puedo ir con un permiso de acá, pero si allá el arzobispo dice, no, usted no puede predicar acá, pues no, yo traigo mi... No. Yo tengo que estar bajo ese permiso de la autoridad competente. Y en el canon 772, esto sí lo amplié un poquito más, la predicación está regulada por la iglesia. Eso sí lo quise copiar un poquito más literal. Y dice, respecto al ejercicio de la predicación, observen todos también las prescripciones establecidas por el obispo diocesano. Ojo, respecto al ejercicio de la predicación, observen todos también las prescripciones establecidas por el obispo diocesano. O sea, ¿qué va a predicar? Me podría decir el obispo, el encargado del lugar, o el de la diócesis. ¿Qué va a predicar usted? Mire, yo traigo este tema, esto no lo hable aquí, o mire, este tema puede agregarle esto. Entonces yo me voy a presentar siempre y cuando lo soliciten, ¿verdad? Porque a veces uno va, el grupo le manda a uno una invitación firmada por el sacerdote, porque tal vez ya lo han oído. Yo estuve yendo a Escuintla, estuve yendo a Mazatenango, estuve yendo a Petén, estuve yendo a varios lugares y aún fuera de las fronteras, y gracias a Dios, como ya me conocían, en ningún momento tuve ese problema. Más quiero contarles que allá en Escuintla me contaron, yo fui a dar enseñanza, estaba asesorando a DAC y me tocó irle a dar enseñanza a las hermanas de allá de Escuintla y me contaron que el sacerdote de ese momento tenía la costumbre de ponerse atrás de la puerta a oír al que llegaba por primera vez, ¿no? Yo no sabía nada. Yo di la enseñanza, la predicación y todo, y el sacerdote dice que después les dice, él sí puede seguir viniendo, el que ya no venga, etc. Y para la gloria de Dios, me contó la hermana que el padre, pues yo le digo, y usted sabía que me está así, pero él, y esa es otra cosa, la obediencia, ¿verdad? Él nos ha dicho que no digamos nada, porque él quiere escuchar realmente lo que se predica. ¿Okay? Entonces, dice que el sacerdote le dijo, ese predicador me recordó cuando yo estaba en el seminario, dice, las cosas que él habló y todo muy, muy bueno que se iba viniendo. Entonces puede ser que en algún momento también te digan ya no, ¿verdad? Pero es importante entonces que nosotros veamos respecto al ejercicio de la predicación, observen todos también
las prescripciones establecidas para el obispo diocesano. Y luego dice, para hablar sobre temas de doctrina cristiana, por radio o por televisión, se han de cumplir las prescripciones establecidas por la Conferencia Episcopal. Recuérdense que esta predicación sale por televisión, ¿verdad? Porque después de que ustedes la reciben, esta la subo yo al canal de la Escuela de Discipulado y la ve cualquier cantidad de personas, incluyendo nuestro asesor, incluyendo otros sacerdotes. El padre Damián a veces me ha llamado, mire Francisco, usted habló de esto. O sea, yo creo que todos están, entonces nosotros tenemos que tener cuidado con lo que hablamos y realmente por las prescripciones establecidas por la Conferencia Episcopal. Y en el Catecismo, en el numeral 874 y 75 resumido, dice: nadie puede darse a sí mismo el mandato, lo que yo les decía al principio. El enviado es enviado por Cristo. Entonces está claro, clarísimo. El ministerio es recibido, no inventar. Y para una conclusión clara, el predicador auténtico, primero, llamado por Dios. Segundo, es discernido por la iglesia. Tercero, es enviado con autoridad. Ahora, el que predica por su cuenta carece de mandato, corre el riesgo de error doctrinal porque no está preparado, lógicamente, y ni está bajo el mandato ni la doctrina de la iglesia, y es fácil que se separe del orden querido por Cristo. O sea, se separa del orden querido por Cristo. Entonces recordemos, mis amados hermanos, futuros predicadores, que el verdadero predicador no se envía a sí mismo, sino es enviado por Cristo a través de su iglesia. Yo no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario sobre esto que vimos ahorita, que me pareció importante no solo pasarlo por alto, sino preparar un documento, ¿verdad?, que nos hable sobre el envío del predicador, para poderlo comprender un poquito más. Los dejo. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Sí, hermano Francisco, buenas noches. Buenas noches. Sí, mija. Sí, gracias, hermano. Buenas noches. Fíjese que hay palabras que a veces me suenan y a veces, o sea, me suenan, pero no sé cuál es su concepto. Por ejemplo, cuando dice la doctrina de la iglesia cristiana, yo ahorita entendí que la doctrina es cuando se le da a conocer, por ejemplo, a los padrinos y a los papás, que es que estén bautizando a un niño. Pero mi pregunta es que si es una misma doctrina, ¿por qué las enseñanzas, no todas las enseñanzas son las mismas? Y también lo que no he logrado entender y que no me había preocupado de eso es de que también como obispos también hay sacerdotes diocesanos. ¿Hay alguna diferencia con los otros sacerdotes? Gracias, hermano. Ok, la primera pregunta: cuando hablamos de doctrina, no estamos hablando de una enseñanza específica, estamos hablando de toda la enseñanza de la iglesia. Por eso dice doctrina cristiana. Ahora, es bien importante cómo lo dice la iglesia, porque nosotros los católicos a veces cometemos un error. Hay personas que no son católicas, sino son protestantes, y le preguntan: ¿usted es católico o es cristiano? Entonces, eso suena un poquito a error, ¿va? Porque si uno viene y contesta: yo soy católico, pareciera como que el catolicismo no es cristianismo. Entonces nuestra respuesta siempre tiene que ser: soy católico cristiano. Entonces la iglesia nos habla de la doctrina cristiana referente al estudio de lo que es todo lo que respecta a Cristo, ¿verdad? Entonces la palabra doctrina no está hablando específicamente, porque podríamos pensar, por ejemplo, yo sabía que doctrina era darle a los niños de la primera comunión, ¿verdad? Porque así se oye, ¿verdad? Ellos están recibiendo doctrina. No,
La palabra doctrina abarca toda la enseñanza de la iglesia. Cuando se está fuera de la doctrina, quiere decir que no está dentro de lo que la iglesia estudia, dentro de lo que la iglesia enseña. Entonces, doctrina no es específicamente para un grupo, pues digamos, los que se van a casar o los que van a ¿cómo se llama? Hacer la primera comunión, o los que van a hacer el segundo compromiso, o sea, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre ahorita. Confirmación, correcto. Entonces, no, doctrina es general, ¿verdad? La doctrina que nosotros predicamos es cristiana. Ahí entra todo, pero conforme la iglesia lo enseña. Quiere decir que no somos solo Biblia, sino tenemos que tener las tres bases: Sagradas Escrituras, Santa Tradición Apostólica y el Magisterio de la Iglesia. La segunda pregunta, recuérdamela un momentito porque se me fue por alto. Que si hay alguna diferencia entre los sacerdotes cuando son diocesanos o no sé cuál es la otra palabra que utilizan. Ok. Hay dos clases de sacerdotes. Está el religioso y está el diocesano. La palabra diocesano son los que han salido del seminario de la diócesis, ¿verdad? Y el religioso, por ejemplo, los franciscanos, los dominicanos, son igualmente sacerdotes, solo que ellos son sacerdotes religiosos, ¿verdad? Es exactamente lo mismo, con la diferencia que ellos están bajo sujeción, no de la diócesis, mas sin embargo tienen que participar en las actividades. Por ejemplo, hay un retiro de la diócesis, están obligados a participar los sacerdotes que no son diocesanos. Entonces la diferencia es solo que unos sí pertenecen al seminario de la diócesis y los otros son sacerdotes son religiosos, ¿verdad? Entonces hay varios, ¿verdad? Están los dominicanos, están los franciscanos, benedictinos, hay varios, ahorita no se me vienen los nombres. Entonces ellos son sacerdotes, pueden oficiar misa, consagrar y todo, ¿verdad? La diferencia es que no salieron del seminario, esa es la única diferencia, pero podrían en algún momento cubrir una parroquia, ¿verdad? Tenemos algunos sacerdotes que están a cargo de parroquia y son religiosos, ¿verdad? Los misioneros, por ejemplo, donde está el padre Damián, ¿verdad? Que son combonianos, ellos les han dado parroquia. Aquí, por ejemplo, tenemos en la Corpus Christi, los sacerdotes de ahí, ellos son... ¿Cuál es la orden de ellos, Pablo? Perdón, se me fue. Franciscanos, capuchinos. Capuchinos, sí. Entonces, ellos son también religiosos, capuchinos, pero ellos pueden también hacer las misas completas, ¿verdad? Pueden consagrar y todo. Entonces, esa es la única diferencia, ¿verdad? Pero los dos, tanto el diocesano como el religioso, son sacerdotes con los mismos derechos, podríamos decir, ¿verdad? Muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta o algún comentario, mis hermanos. Sí, hermana Elda. Muchas gracias, hermano Francisco, y buenas noches a todos. Yo Buenas tengo noches, duda y siempre me ha inquietado esa duda. ¿Por qué a algunos les dicen monseñor y qué es un vicario? Es un grado honorífico. ¿Verdad? El monseñor está para ser obispo ya. O sea, no son obispos todavía, pero ya es un grado honorífico, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos a Monseñor Erwin Arandi, que es nuestro asesor. Él es monseñor. Todavía no es obispo, ¿verdad? Entonces, él recibe solo. Ya cuando son obispos, ya se les llama monseñor también, pero son obispos. Esa es la única diferencia, ¿verdad? Gracias. ¿Y un vicario? Es que he escuchado que dicen vicario. Sí, los vicarios son los encargados de las vicarías.
las vicarías, ¿verdad? Por ejemplo, la vicaría centro, ¿verdad? El vicario de ahí, la vicaría norte, etcétera. Ellos son los encargados de las vicarías. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir, hermanos, decir, preguntar, reclamar? Víctor. Amén, buenas noches. Buenas noches. No solamente agradeciendo porque me aclaraba esto de por qué se le dice cura a un padre. Ya. Entonces, yo siempre lo escuchaba y decía cura, pero ¿por qué le dirán cura? Y ahora me aclaraste eso después de muchos años, ¿no? ¿Cómo no? Solamente Sí. Bueno, se les llama padres también porque son padres espirituales. Se les llaman curas porque curan el alma, y se les llama sacerdotes porque son sacerdotes. O sea, las tres palabras son válidas para decirles a él. Normalmente por respeto uno le dice padre, ¿verdad? Pero ellos mismos, entre ellos mismos, se dicen, pero es que el cura que está en tal lugar, dicen ellos mismos, ¿verdad? Pero yo a veces esa palabra yo la sentía así como muy despectiva, pero no, tiene un porqué, ¿verdad? Nosotros también, cuando el Señor ya nos utiliza, también pasamos a volvernos curas, ¿verdad? Lógicamente no en el nivel que están ellos, ¿verdad? Como sacerdotes, pero cualquiera de ustedes puede decir, cuando han necesitado, el Señor me ha utilizado para sanar el alma, ¿verdad? Para curar el alma. Entonces yo creo que la palabra cura le va muy bien al laico que tiene ese llamado, ese don, ¿verdad? Pablo, ¿qué te parece? Muy buenas noches, bendiciones a todos. La verdad que está bien interesante y ahora entiendo más por qué hay muchas personas de que no prosperan en su ministerio, ¿verdad? Es porque aquí lo dice claro desde el principio, primero el llamado y después el envío. Correcto. Pero hay muchas personas que andan ahí emocionados y pues sí les gusta predicar y andan de alguna manera como dando golpes al aire, ¿va? Me imagino yo, porque no están autorizados pues prácticamente, ¿va? No están enviados, sino que simplemente es emoción, como usted decía, de la segunda etapa, y yo me gusta predicar y ahí voy. Y probablemente es porque muchas veces no se les ha autorizado. Simplemente el obispo o el mismo sacerdote no les autoriza, entonces ya por su propia cuenta ellos van y predican. Pero pues es muy interesante saber de que pues prácticamente no están dentro de la iglesia si lo hacen de esa manera, si no es enviado por un ministro pues ordenado de la diócesis. Eso es lo Correcto. que me llama más la atención. Sí, gracias, Pablo. Lamentablemente vos estuviste con nosotros, ¿verdad? En las diferentes actividades para predicadores. Lamentablemente ya no se pudo continuar porque cada año se renovaba la licencia, ¿te acuerdas? Y llegábamos a una enseñanza, ¿verdad? Pero yo recuerdo que la última enseñanza la dio Monseñor, no me recuerdo ahorita, el Monseñor Patito, no sé cómo le decían a él, ¿verdad? Esa fue la última y de ahí pero sí, creo que gracias a Dios fuimos autorizados, vos y yo, pues al menos tenemos nuestra autorización. Yo, de hecho, fui el único laico que obtuve una ¿cómo se llama? Una credencial, ¿no? ¿Te acordás? Entonces yo creo que el que anda por ahí, como dice, francotirador, decían ellos, ¿verdad? Predicando lo que ellos creen o piensan o se imaginan. Yo creo que ahí es donde entonces el Señor nos respalda o se vuelve en secta, ¿verdad? Entonces sí es importante este conocimiento. Bueno, entonces volviendo al estudio, yo espero que esté todo claro acá. Continuamos entonces. Entonces, ¿cuál es el contenido formativo? Primero, evangelizar para transformar vidas. El predicador no solo transmite un mensaje, sino que siembra el reino. Recordemos de que
la enseñanza que nos está dando el Señor hoy es para que seamos formadores, ¿verdad? No solo misioneros. Evangelizar no es adoctrinar, sino llevar un encuentro personal con Cristo. Esto es muy importante, de hecho, por la pregunta que hacía la hermana, ¿verdad? Solo doctrina mata. Entonces, sí, la preparación del conocimiento es muy importante. La doctrina es el conocimiento de la iglesia. Solo adoctrinar, sino eso no ayuda, pues. Sino hay que llevar un encuentro personal con Cristo. Por eso la iglesia enseña lo que se conoce como querigma, ¿verdad? Que es el primer anuncio. Entonces todos tenemos que vivir un querigma. Lo hemos estudiado aquí en lo que los pastores dijeron allá en Aparecida. Una de las necesidades de la iglesia es una nueva evangelización a través del querigma. Criterio de una predicación que transforma. O sea, tenemos que evangelizar con criterios de una predicación que transforme la vida de las personas. Que en esa predicación haya conversión, haya sanación, liberación y ante todo obediencia a Dios. Tenemos que transmitir eso a los hermanos. Luego viene el acompañamiento espiritual. Aquí sí tenemos algunas cositas. Yo quisiera aclarar. Inspiraban Jesús con sus discípulos. Implica cercanía, escucha, corrección fraterna y orientación espiritual, pero requiere discernimiento y madurez humana y cristiana. Aquí tenemos una situación que, bueno, yo creo que es bueno hablarla. No cualquier predicador puede poner en práctica ese acompañamiento espiritual. Les voy a explicar por qué. Porque a veces a uno lo llaman a predicar en una comunidad o a una comunidad, pero hasta ahí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias, que le vaya bien. Y entonces, si uno viene y quiere meterse, lo vamos a ver más adelante, quiere meterse en la vida de las ovejas de esa comunidad, ya nos estamos metiendo en algo que no nos ha llamado el Señor. Entonces tenemos que comprender esa parte. Tenemos que formar discípulos misioneros. Eso lo tenemos que hacer. La predicación debe llevar a los oyentes a convertirse en evangelizadores. Ahora, esto lo tenemos que hacer nosotros, promoviendo la vida sacramental, la formación doctrinaria y el compromiso social. Repito, esto lo tenemos que hacer nosotros desde nuestro ambiente. Aquí es donde ya empieza el compromiso. Es donde nosotros ya somos llamados a un grado un poquito más arriba, ya no solo a predicar. Acuérdense que este curso ya avanzamos todo lo que es la predicación y ahorita ya nos está llamando a que formemos. O sea, nos corresponde a nosotros formar discípulos misioneros. No solo predicar para conversión o qué sé yo, no. Aquí la predicación debe llevar a los oyentes a convertirse en evangelizadores. Ahora, ¿cuál es el problema acá, hermano? Que esto no lo podemos hacer en una comunidad normal. Eso tenemos que tomarlo ya como un trabajo individual, siempre respaldado por la iglesia, donde vamos a tener eventos especiales. Ya podemos organizar nosotros con el respaldo de la iglesia, por ejemplo, algún retiro para poder formar evangelizadores, un retiro para promover la vida sacramental, formación doctrinal y compromiso social. Y escucha esto, crear espacios formativos. Aquí es donde entonces nosotros podemos crear grupos pequeños, podemos crear círculos bíblicos o escuelas de discipulado, pero no buscando intereses propios. Les voy a explicar esta parte. Por ejemplo, yo estoy dando a ustedes una enseñanza. Aquí tenemos a Xiomara, a Elda, hermana Silvia, y hoy pues no se conectaron Armando y otros hermanos, que Verónica y otros más. Ellos están recibiendo la doctrina no porque yo los quiera aquí en mi comunidad, ¿sí? Sino ellos están recibiendo para ir a dar. Entonces yo puedo trabajar con grupos pequeños, puedo trabajar con círculos bíblicos, puedo crear escuelas de discipulado como la que hemos creado, no buscando intereses propios. O sea, yo puedo formar esto, mis hermanos.
yo puedo trabajar. Yo le presenté el pensum a Monseñor, le dije, mire, quiero empezar una escuela para predicadores, y él me dijo, mándame el pensum, porque le dije, necesito que al final usted me haga favor de dar un diploma, hagamos misa y enviemos, ¿verdad? Entonces me dijo, mándame el pensum. Entonces él está al tanto de lo que se está dando, ¿verdad? Pero esto lo estoy haciendo no para crear yo acá mi grupo y llenar mi grupo, no. Lo que estoy buscando, qué bueno que hubiera, yo tengo capacidad en esta plataforma para 300 personas. Fíjense ustedes, y qué bonito que hubieran 300 personas de diferentes comunidades. Qué lindo que cada comunidad tuviera predicadores, ¿no creen ustedes? O sea, yo no estoy buscando llenar esta comunidad, y eso es lo que tenemos que tener nosotros, no buscando nuestros intereses propios. Nosotros tenemos que ser formadores, delegar, motivar y capacitar a otros. Fíjense a dónde nos está elevando ya el Señor. Ya no solo a conocimiento, ya no solo a recibir, ahora es un llamado al compromiso. Tenemos que aprender a delegar, tenemos que aprender a motivar a otros, tenemos que aprender a capacitar a otras personas. Nosotros nos convertimos prácticamente en multiplicadores del mensaje y de la misión. Ya no nos quedamos solo con el mensaje, qué bonito, ¿verdad? Y lo guardo entre una bolsa, no. Tengo que multiplicar, tengo que irme más allá. Tiene un espíritu de servicio, no de protagonismo. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? No vamos a pescar en pecera. Mire, vamos a invitar a los hermanos que van a otras comunidades. Mire, yo voy a formar mi grupo, véngase, ¿verdad? O mire, voy a empezar un estudio bíblico, véngase, ¿no? Si las personas ya tienen su comunidad, ya tienen todo, pues que sigan ahí. Yo puedo, con mucho gusto, puedo delegar, motivar, capacitar a otros, convertirme en multiplicador del mensaje y de la misión, sin buscar llenar. Como dicen, ¿verdad? Pescar en pecera, sin buscar llenar mi propio pozo. No sé si estoy claro en eso. Yo estoy llamado a dar, hermano. Un día uno de ustedes me dice, mira, hermano, por ahí hay una familia que me solicitó que se les dé estudio bíblico. Pues si usted va con la autorización de la comunidad y va bajo todo lo que es, con mucho gusto, ¿verdad? Aquí lo único que pasó hace años es que un hermano pues le habló a una familia, lo empezó a hacer, empezó a invitar a medio mundo, y aquí no sabíamos nada. Entonces yo sí fui claro, hablé que eso no estaba autorizado por la comunidad, y como decía Pablo, ¿verdad? Yo creo que es bien importante entender eso. Ya no prosperó eso, ¿verdad? Al contrario, se desarmó, y las personas que vieron su casa se alejaron de Dios, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces yo creo que también hay que tener mucho cuidado en eso. No se trata de ir y, está bueno, yo como ya puedo, voy a formar, voy a hacer, no. Ya vimos que todo se da, ¿sí? bajo obediencia de la iglesia. Y cuando habla de la iglesia, habla de las comunidades, habla de las parroquias, habla de todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, hablando de la iglesia católica. No sé si quieren preguntar algo aquí, mis hermanos, porque esta parte sí está un poquito difícil y claro a la vez, ¿verdad? Hermano Francisco, disculpe, cuando las personas caen en este error de que no se sujetan a la obediencia, como lo que usted está diciendo, eso es un pecado mortal. Tal vez no verlo como un pecado mortal, pero es un peligro espiritual. ¿Por qué? Porque Satanás, que es contra el que estamos peleando, cuando no hay un respaldo espiritual de la iglesia, esta persona está sola, prácticamente no tiene una cobertura, entonces no hay quien esté orando por ellos, no. Por ejemplo, Monseñor, no sé si recuerdan ustedes, cuando él mandaba la misa, decía, esta misa está también para todos los que nos siguen en sus casas, decía él, se recuerda. Él hace las misas y ofrece misa por los que él tiene bajo cobertura. Entonces, si una persona anda solita ahí, haciendo, deshaciendo y todo, pues el peligro que hay es que caiga en apostasía, que caiga en herejía. Ese es el peligro. Pecado como pecado, no, porque
pues la Biblia no habla de que sea pecado predicar fuera de la iglesia, pero sí es peligroso. Es peligroso porque al no estar respaldado por la iglesia, no hay cobertura, se le llama eso, ¿verdad? No hay un respaldo, entonces el enemigo lo puede hacer pedazos, ¿verdad? Y una forma de hacerlo pedazos es apartándolo de la verdadera fe, y al final terminan poniendo una secta, ¿verdad? Porque yo he sabido de personas que han empezado apartándose porque se pelearon con el sacerdote y de repente se volvieron protestantes, ¿verdad? Entonces ese es el peligro. Pecado como pecado no podríamos hablar. Ok, ¿alguien más, hermanos? Estamos claros entonces. Muy bien. ¿Cuál es la doctrina de la iglesia? Ahí para la hermana Silvia que preguntaba lo de la doctrina. ¿Qué dice la doctrina de nuestra iglesia? En Evangelii Nuntiandi, que son documentos papales, el numeral 75 dice evangelizar, y subrayé eso, no es solo predicar, sino también formar cristianos maduros en la fe. O sea, debe ser una persona apta para enseñar, el evangelizar. O sea, que el evangelizador o servidor de la palabra debe estar preparado también para formar cristianos maduros en la fe. Aquí ya no solo para recibir, sino tenemos que estar preparados para dar a la iglesia ya frutos, ¿verdad? Entregarle a la iglesia frutos. Bueno, yo ya recibí, ahora voy a ser multiplicador de lo que el Señor me dio. En el documento de Aparecida, en el numeral 278, dice: todo bautizado, escuche eso, está llamado a ser discípulo y misionero. Todo bautizado. Ese es un derecho. Es un derecho que tenemos nosotros y a la vez una obligación. No solo es un derecho, es una obligación. Todo bautizado está llamado a ser discípulo y misionero. Y ahí puse entre paréntesis para recordar, autorizado por la iglesia y con conocimiento doctrinal. De la palabra doctrina, como preguntaba mi hermana, está saliendo aquí un poquito ya más aclarado, ¿verdad? Autorizado por la iglesia y con conocimiento doctrinal. Y en el catecismo, en el numeral 849 al numeral 856, ojalá lo leyeran ustedes, resumido dice: la misión de la iglesia es universal y formadora. Entonces, no solo es evangelizar, sino es formar para que estos a su vez formen a otros. En resumen, entonces, un predicador católico no solo comunica el evangelio, sino forma discípulos que lo vivan, lo anuncien y lo transmitan. Esto implica asumir un rol formador, acompañante y multiplicador, siempre y cuando donde lo soliciten o sea permitido. Ahí es lo que les decía al principio. Tenemos que, dice, esto implica asumir un rol formador, acompañante y multiplicador. Bueno, si nosotros no podemos dar una formación, nos invitaron a dar un tema. Por ejemplo, ahorita en el Día de la Madre, mire, nos fue a dar un tema para las mamás. Yo no tengo ahí nada que ver con un rol formador, ni acompañante, ni multiplicador, porque ahí no me están llamando a eso. Bueno, yo trabajo por mi cuenta. Por eso es bien importante, mis hermanos, lo de los videos, que yo les he estado también insistiendo que el que pueda preparar videos lo haga. ¿Por qué? Porque usted puede, fíjese, pues ya cuando usted ya está autorizado y todo, usted puede empezar a abrir su canal y empezar a subir prédicas, ¿verdad? Y esas prédicas lógicamente son supervisadas en este caso por mi persona, y yo le digo, sí, dale, ahí va. Pero si nosotros no hacemos eso, mis hermanos, es difícil que dejemos una huella profunda. Entonces, tenemos un rol de formadores, acompañantes y multiplicadores, siempre y cuando se nos permita.
cuando solo tenemos que llevar el mensaje y ya no tenemos nada que ver ahí. Entonces, pero en el caso de los que tenemos comunidad como ustedes, ahí podemos desarrollar ese rol. La misión no termina con una prédica, repito, sino que apenas comienza cuando el oyente se convierte en discípulo. Tenemos que formar discípulos y eso solamente, repito, lo puede hacer cuando uno ya en lo individual empieza a predicar. O bien en la comunidad donde uno participa, le dicen, bueno, usted va a predicar una vez al mes o algo así. Uno puede ir formando discípulos ahí. El discípulo es aquel que lo sigue a uno, ¿verdad? Entonces puede ser que, mire hermano o hermana, mire, yo tengo una pregunta. Entonces, esos son los discípulos que se van formando. En conclusión, entonces, ser predicador es mucho más que dominar una técnica de oratoria o conocer texto bíblico. Está llamado a formar comunidades. Es ser como Jesús, maestro, amigo, pastor y formador. El predicador que forma discípulos deja huellas eternas en la iglesia. Bueno, mis hermanos, yo creo que bendito sea Dios, hemos llegado ya al final. Hay una tarea, tómenle ahí captura de pantalla. Hay una tarea ahí y repito, es sugerida, una prédica breve. El título va a ser Del púlpito al discipulado. El mensaje clave: la predicación debe ser la semilla del discipulado, no solo una inspiración momentánea. Quien escucha debe sentirse motivado a cambiar, a seguir a Cristo y a llevar a otros con él. Por ahí les presenté yo el ejemplo de Andrés, ¿se recuerdan? Allá en San Juan 1:40 al 42. Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Y ese encuentro que tiene con Jesús, él siente el deseo de seguir a Jesús. Pero inmediatamente va y habla con su hermano Simón. Y le habla de que conoció a Jesús. Y más adelante, Jesús, cuando se lo presenta, le dice, tu nombre será Pedro. Entonces, ahí podemos ver ese ejemplo, ¿verdad? No solo la predicación debe ser la semilla del discipulado, una semilla, tiene que dar fruto. No solo una inspiración del momento. Quien escucha debe sentirse motivado a cambiar, ojo. Quien lo escucha a usted debe sentirse motivado a cambiar, a seguir a Cristo y a llevar a otros con él, con Cristo. El esquema, pues Jesús no solo predicó, sino formó discípulos. Mateo 5:7 y Juan 13:17. La palabra toca cuando se acompaña y se vive. Hechos 2:42-47. Así que tú, predicador, estás llamado a formar y no solo hablar. Esa es la tarea, mis hermanos. Espero que le hayan tomado captura y que la logremos hacer. Vamos a pedirle a nuestra hermana Elda que nos haga la oración final y todos oremos entonces juntamente con él. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, Maestro bueno, que formaste discípulos con tu palabra viva, enséñame a predicar no solo para convencer, sino para transformar. Hazme acompañante fiel, paciente y sabio, dispuesto a caminar con otros en sus procesos. Y capacítame para formar discípulos tuyos que a su vez formen a muchos más. Espíritu Santo, guía cada palabra mía para que despierte vocaciones, encienda corazones y edifique tu iglesia. Amén. En el nombre del Padre. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Y primero Dios, si Dios no ha venido, sea mi hermano Jorge Guerra. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, hermano.